nuevo ambiente más cómodo, gracias a Dios, gracias Pastor James, para tener otra vez este programa divertido que se ha vuelto una costumbre muy buena para nosotros estudiar la palabra de Dios, que es San Marcos, y hoy vamos a hablar un poco más del capítulo 10 en el versículo 35. Pero antes queremos decirle hola y saludar a todos, saber que están todos bien, que nos pueden comentar aquí en el chat y podemos responderle en este tiempo y tener una conversación más amigable y más grande. Nos saludamos aquí rápidamente. ¿Cómo está Pastor James? Aquí. Estamos muy bien, gracias a Dios. Estamos plenamente en tiempo ahora de huracanes, entonces siempre con muchos preparativos, estamos en mucha oración y grabando un poco antemano también para si complica las cosas y tenemos que estar preparando, ya los episodios serían listos para que ustedes no tienen que perderlo. Exactamente. Sí, bueno. Y el Pastor Anthony también. Estamos aquí con las pilas bien puestas, Qué con bien. muchas ganas de estudiar, feliz de poder estar sentado a tu izquierda. No, quisiera estar ahí, ¿verdad? Eso es La diestra. la diestra. Lo ocupa Santiago. Estamos estudiando sobre Santiago. La verdad que muy interesante ese de las posiciones, porque hoy en día no creo que tenemos este concepto de que hay ciertos asientos en una fiesta que sean más dignos o más honorables que otros. En parte creo que porque la mayoría de las fiestas hoy en día están de pie, la gente moviéndose. Pero eso era algo en los tiempos antiguos, hasta medievales, muy importante, la posición en que uno se sentaba. Por eso todos estamos sentados en la misma silla, para que nadie vea quién de nosotros realmente es el más La honorable. mano derecha. Ajá. Tal cual. Pero sí, eso sí, yo creo que algunas veces encontramos esto quizás en conciertos o cosas así y sabemos que los puestos VIP son los más La zona caros, VIP. ¿no? Sí, aunque más caro es distinto que más Privilegio. honrado, ¿verdad? Sí, Porque sí. Uno puede gastar todo su dinero para sentar en los VIP, pero estar exclusivamente puesto ahí. Claro, Bueno, en cierto designado. sentido, los Pero- amigos del cantante. Exacto, designado por aquel que tiene la autoridad. No tanto por algo que tú puedes comprar o ganar, es algo más bien que es dado. Ajá. Eso es bien interesante porque es así. En una fiesta todos los asientos son iguales, todo el mundo se sienta alrededor, gente se sienta por familias en las mesas, pero no hay muchos lugares como de privilegio designados por alguien. En el inglés sí tenemos la frase que alguien puede ser tu right hand man, ¿verdad? Ajá. Queriendo decir que esa persona es confiable, que siempre te ayuda, puedes confiar en él para cualquier cosa. Ujú. Y parece aquí en el texto que vamos a estudiar que eso es lo que quieren Santiago y Juan, ¿verdad? Ujú. Quieren ser servidor valorado por su maestro, quieren ser su right hand man. Las bodas. Ahora que lo mencionaste esto, también Ajá. en las bodas tenemos literalmente, bueno, hasta en el sentar, ¿verdad? En la mesa de banquete. Claro. Suele ser que la pareja está en el centro y que sus ¿cómo se llaman? Los amigos del novio y novia. Los Bridegrooms. No, ahí. ¿Cómo se fue? Bridesmen. Groomsmen. Groomsmen. Brides. Es que tantos idiomas a la vez. Pero están sentados en el orden, supuestamente, de cercanía, ¿verdad? Hay un nivel de honor. Fascinante. Sí, Algo sí. muy histórico ahí. Ya. Yo solamente una vez he ido a una casa de una familia y sí han tenido puestos designados, pero en la mesa para comer. Y es como, no, ahí va el señor de la casa, de ese lado los invitados, aquí los hijos,
Aquí la señora de la casa de este lado. Parece que el pastor Gustavo es invitado a casas un poco más elevadas que nosotros. Pero ¿dónde fui puesto en la mesa? No, mentira. El padre de la casa te dio su espacio. No. Bueno, quédate con nosotros. Vamos a comenzar en el versículo 35 del capítulo 10. Así que no te muevas y quédate allí para hablar un poco más de ese lugar de privilegio del que hablamos aquí hoy. Muy bien, bienvenidos de vuelta. Estamos aquí entonces con nuestro texto, lo cual se encuentra en San Marcos capítulo 10, comenzando en versículo 35 hasta 45. Y voy a hacer algo un poco distinto esta vez, porque creo que antes de leer, más bien debemos hablar del contexto que después. Entonces, para que vayan escuchando, recuerdan que Jesús acaba de decir por la tercera vez que va hacia la cruz. Entonces, esto es lo que Jesús quiere que resuena en los oídos de sus discípulos, y creo que Marcos también quiere que resuena en nuestros oídos al escuchar esta historia. Este también marca una transición en el Evangelio de San Marcos, porque hasta aquí hemos estado en marcha de todo Galilea, hemos estado siguiendo a Jesús, mostrando quién es por sus enseñanzas, por sus milagros, por expulsar demonios. Ha visitado a países exteriores a Israel, yendo hacia el norte, a Siria, también en el Decápolis con los gentiles. Pero ahora estamos a la puerta de Jerusalén. Entonces, lo demás del libro de Marcos toma lugar en Jerusalén. Estamos ya llegando al centro, a la cruz misma, ¿verdad? Entonces Jesús ya ha terminado de predecir, ahora vamos a verlo. Entonces la historia de la cruz comienza, en cierto sentido, con esta historia aquí. Este es el natividad, digamos, de la historia final de Jerusalén. Entonces, vamos a leerlo. Quizás Pastor Anthony, puedes leer nuestra historia de hoy. Sí, cómo no. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron: concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo, o ser bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir? Ellos dijeron: sí, podemos. Entonces Jesús les dijo: a decir verdad, beberán del vaso del que yo bebo, y recibirán el mismo bautismo que voy a recibir. Pero no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan, y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ok, muchas gracias. Muchas cosas interesantes aquí, temas de lo cual Jesús ha estado desarrollando en los últimos capítulos, ¿verdad? Tenemos el tema de los grandes y los chiquitos. Ya hemos tenido varias historias en que Jesús destaca que los que realmente son grandes en el reino de Dios son los que son como niños, los que son los últimos, y todavía parece que los discípulos no entienden esto.
Él también hace un comentario bastante interesante acerca de los gobernantes del mundo. Por primera vez él pinta la filosofía contraria, ¿verdad? ¿Cómo es que los gobernantes de ustedes actúan? Es completamente el contrario de lo que Jesús plantea. Él dice, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Este para mí es tan chistoso porque Jesús pudiera haber dicho de una manera más sutil, ¿verdad? Bueno, ¿qué piensan ustedes de los gobiernos de hoy en día? Pero dice, ustedes saben que podemos darlo por sentado que los gobiernos buscan abusar de su autoridad. Una de las cosas irónicas de que Jesús está apuntando aquí es que en el mundo antiguo los gobernantes usaban el nombre benefactors. ¿Cómo se dice esto? Benefactores. Benefactores, a sí mismo. Nosotros somos los benefactores. Damos los bienes para los pobres, para los que están bajo nuestro cuidado. Vieran a su poder como una manera de dar servicio, pero su servicio vino de su gloria. Entonces, sentado en su trono alto, el miserable pudo acercar las rodillas y recibir del benefactor. Ese es el opuesto de la manera que Dios, el real benefactor, va a tratar al pueblo. Es, como sabemos, Dios que viene de rodillas, tomando el lugar del miserable que viene a pedirle. Entonces, sorprendente para los discípulos, sorprendente para nosotros hoy, porque el mundo todavía funciona al contrario de cómo Jesús plantea la cosa. Pero me gustaría entonces, vamos un poco atrás, mirar algunas de las imágenes que Jesús utiliza aquí adicional a esto, porque lo que realmente es nuevo para esta historia es lo que Jacobo y Juan preguntan a Jesús. ¿Quién quiere hablar de esto? La pregunta de Jacobo y Juan. Creo que en otra oportunidad lo más inteligente de los discípulos había sido preguntar a Jesús cómo orar, ¿verdad? Y no proponer ese tipo de oración, que nos conceda lo que vamos a pedir. Y habla un poco cada vez que decimos, hágase tu voluntad y no la nuestra, para decir que siempre la voluntad de Dios se hace entre nosotros, pero queremos que su voluntad la podamos aceptar y tomarla como nuestra, porque podemos ver en esa historia que no siempre lo que pedimos es lo que conviene recibir, ¿no? No puede pedir, no sabe lo que pide. pedir un Ferrari, pero no sabes si con ese Ferrari te vas a emocionar tanto que vas a chocar y vas a morir. Entonces, como, ¿de qué Dios te está cuidando cuando no te concede algunas cosas que le pides, verdad? Que no es que Él es malo, porque en lo que vemos aquí, ellos estaban pidiendo algo que desconocían totalmente el resultado final, pero que de todas formas van a participar, ¿no? Pero a su tiempo, no en el momento en el que ellos quieren hacerlo, sino para decir que los sufrimientos en la vida cristiana vienen solos, no hay que buscarlos para ser cristianos, más bien llegan solos cuando es la voluntad de Dios que lleguen. Beberán del vaso. Exactamente. Puede estar seguro de eso. Y hay que decir que la diferencia con qué quiere decir la gloria de Jesús, ¿verdad? No es hablar de la gloria, como decía Pastor James, en un lugar de un trono, en un palacio, era más bien la gloria en la cruz. Esa es la gloria, y en realidad al uno verlo de esa manera diferente, ya uno dice, bueno, ya va. No es eso realmente lo que estoy buscando. Estoy buscando ser más bien tu mano derecha cuando comiences a poner tu autoridad sobre las naciones y a dominar
como dice ahí, los gobiernos, a dominar e imponer la autoridad. Ahí quiero ser tu mano derecha. Ajá. Pero lo que he hablado antes sobre la muerte, ¿quieres estar ahí conmigo en la muerte? ¿No? Uno al lado derecho y uno al izquierdo, en esos 3 cruces que iban a estar. Bueno, cambia un poco. Claro, la fe siempre confía en la palabra de Dios, aun cuando todo lo que ves alrededor sugiere lo opuesto. So, ellos habían visto algo de la gloria, ¿verdad? Sí, en la transfiguración. Ajá. Estaban Jacobo y Juan junto con Pedro, ¿no? Entonces habían visto con sus propios ojos la gloria del Hijo del Hombre ahí, pero lo que realmente contaba era lo que decía Jesús con sus 3 predicciones del Oye, sufrimiento y resurrección. algo que dijiste ahí, nunca había pensado de eso, pero ¿quién estaba a la derecha y a la izquierda en el monte de transfiguración? Ellos mismos, ¿no? No. Isaías, Vale. Ezequiel y Moisés. No, Moisés y Elías, en la transfiguración. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo los dos lo equivocamos? Sí, Elías Elías y Moisés. Quieren quitar a Moisés y Elías de esta posición. Uno ya pensaba que ese fue un poco atrevido, ¿verdad? Decir, de entre los otros discípulos, pero nunca había pensado, si ellos están pensando en el monte de transfiguración, oye, yo quiero la posición de Moisés. Wow. Yo quiero, si tú vas a ser en el centro, Moisés puede ir a mi izquierda. Wow. Ajá. Pero increíble. Y como dijiste, ellos están pensando que la gloria es el monte de transfiguración. Jesús lo ha dicho 3 veces. El momento de su gloria, de su victoria, es la cruz. Está en su servicio al pueblo de Dios, en su dar su vida. Uno de las... ¿Ustedes han visto esa serie de Netflix, cómo se llama? Stranger Things. No lo he visto. Bueno, no voy a dar recomendaciones aquí. Pero en esta serie se trata de un pueblo en Indiana, en los 80s. Y entonces hay como un mundo de arriba y el mundo opuesto abajo. Entonces lo que pasa es que en la historia uno es secuestrado al mundo abajo. Pero todo lo mismo, pero el opuesto. La cruz es el mundo abajo del monte de transfiguración. Otro monte, otra vez elevado, otra vez 3 personas, pero es la versión pesadilla. Y Jesús dice, esta es la versión de mi gloria. Mi gloria es ahí, no es donde lo viste ya. Y tan atrevedor. Claro, y creo que tiene mucho sentido para verlo desde el punto de vista de justificación a santificación, ¿no? Porque ellos van a participar de ese sufrimiento, pero después de haber sido justificados en la cruz, no antes. No es ser santos para ser justos, es ser justos para ser santos. Porque del otro lado es que se piensa muchas veces cuando alguien es cristiano, significa que cada vez va más alto que las demás personas, ¿verdad? Si tú vas más a la iglesia, si tú ofrendas más, si tú sirves más, si tú participas más, etcétera, etcétera, eso te va elevando tanto que tú llegas a ver a los otros más por abajo, ¿verdad? Y eso trata un poco también la historia, para Jesús decir, no es eso, muchachos. Nadie va a llegar a una posición más alta, ¿no? Nadie va a llegar a pensar que de este reino se trata como un reino mundano de escalar posiciones. En realidad, la santificación significa humillación.
cuando tú piensas que tú estás llegando más arriba, es que en realidad tú estás más abajo, ¿no? Y ese creo que es toda la vida cristiana para hablar del arrepentimiento, ¿no? Es ese momento en el que cada día estamos arrepintiéndonos, y eso no nos eleva, nos humilla, porque cada vez estamos sintiéndonos más abajo y más veces diciendo, Señor, ten piedad, en vez de pedir cosas a Dios como lo merecemos, ¿verdad? No, más bien siempre decimos, no lo merecemos, no somos dignos de eso, lo recibimos por gracia, y cada vez estamos más allá en el fondo ahogando al viejo hombre, como decimos, ¿no? Claro. En el tiempo de la Reforma, la Iglesia Católica Romana enseñaba que para eso servía el culto divino, ¿verdad? Tú ibas a la misa para poder servir a Dios, ¿no? Diciendo la misa, o tú ibas a la iglesia para hacer buenas obras y así ganar el favor de Dios, ¿no? Con tu servicio, ganar puntos, exactamente. Como que Jesús necesitara nuestras buenas obras, nuestro servicio. Pero en realidad vemos aquí que es el opuesto, y eso es lo que me encanta de este versículo, el 45, porque por la manera que describe tan claramente la aproximación luterana a lo que es el culto, el servicio divino, ¿no? Nosotros vamos a la iglesia para poder recibir, para poder ser servido por Jesús, no el opuesto, no para servirle a Él con nuestras alabanzas o nuestras ofrendas, ¿no? Vamos para que Él nos sirva con sus dones del Evangelio. Y fascinante. ¿Qué es lo que el Señor nos da en el servicio divino, verdad? Hablamos de 3 regalos. El perdón de pecados, predicado por la palabra, el anuncio de perdón en la absolución del pastor y luego en la prédica. Que es justo lo que acabamos de tener en el tercer anuncio de la muerte de Jesús, ¿verdad? Pero los otros 2 sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, son lugares donde el Señor nos sirve. Están presentes en este texto. Jesús dice, 38, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo? ¿Y de qué está hablando? Hay una referencia ahí a la copa de ira de Dios en Isaías 51, ¿verdad? 51:17. Ajá. Donde habla de tener que tomar toda la ira de Dios hasta la última gota. Esa es la copa de Jesús, la ira de Dios, para que Él nos da la copa de bendición, la copa de su sangre en la Santa Comunión, en que recibimos la copa y el pan, recibimos su sangre y su cuerpo. Él nos sirve desde la cruz con sí mismo. Luego, o ser bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir, que es el bautismo de Jesús. Jesús está hablando su bautismo, la muerte. Este es el inicio del bautismo cristiano. Tuvimos una pregunta la otra noche, ¿verdad?, acerca de bautismo, y alguien mencionó que, bueno, Jesús fue bautizado a los 30 años. Y pensando, bueno, entonces el bautismo de Jesús a los 30 años por Juan es el bautismo cristiano. El bautismo cristiano comienza en la cruz. El bautismo de Jesús es su muerte. San Pablo dice en Romanos, si estamos bautizados en su muerte. Entonces nosotros que somos bautizados en Cristo, somos bautizados en el bautismo que Cristo recibió en la cruz. Sepultado junto con Él. Aquí tenemos todos los sacramentos, ¿verdad? ¿Cómo nos sirve Jesús? Nos sirve por la copa de bendición, porque Él tomó la copa de ira. Nos sirve con el bautismo, en lo cual Él murió, nosotros morimos en Él,
y Él resucitó, nosotros resucitaremos en Él. Ahí tienes todo el servicio divino y es lleno de personas recibiendo el servicio del Hijo en la cruz. Esta es su gloria perpetua. Por eso recordamos su muerte hasta que Él venga en este servicio. Este es el propósito de la misa, es recordar su muerte, estar en este momento, su momento de gloria, por la eternidad. Excelente. Claro. Y el otro lado también es cómo se muestra lo que los mandamientos dicen, ¿verdad? De poner a primero Dios, luego el prójimo y tercero uno mismo. Porque es otra vez aquí, es Dios por sobre todas las cosas, no hay nadie mayor que Él, no puede buscar un lugar de autoridad más alto que Él. Del otro lado es que primero está el prójimo, ¿no? Como dice allí, para servir a los demás, y de último está uno mismo. Entonces uno no anda considerando que los demás primeramente deben servir a uno, pero uno servir a los otros. Recuerdo un pastor dijo una vez en una charla de matrimonio algo como, ¿qué tal si cada una de las personas que van a casarse puede decirle al otro, no he venido para ser servido, sino para servirte, ¿verdad? Y eso me quedó pegado en la mente porque es verdad, es a qué tú vas en un matrimonio, a qué tú vas en una iglesia, a qué tú vas en tu propio trabajo, en tu propia vocación. No es para que te sirvan a ti, es para servir a los demás. Y ese cambia totalmente la perspectiva de ver las cosas. Porque no es como ir a sentarte en el restaurante para... Está temblando ahora mismo, ¿verdad? ¿O no? Estamos en Ponce y siempre Ya no lo está siento. temblando. Es como, no vas como al restaurante para sentarte y que vengan a darte todos los servicios, ¿verdad? Más bien tú eres aquel que toma la iniciativa para servir a los demás. Y creo que eso sería tan diferente si en el mundo la gente pudiera ver las cosas en esa nueva manera, ¿no? Nadie estaría reclamando, esperando que los demás les sirvan, porque no tendría tampoco por qué preocuparte tú mismo, ¿no? ¿Cómo se quita la escalera? No recuerdo si es una película o algo que leí una vez, de que en la Edad Media había unas costumbres en que el rey, todos los demás tenían que estar más bajo que el rey, todo el tiempo. Entonces si el rey estaba parado, la gente tenía que estar un poco más bajo. Si el rey se sentaba, la gente debe sentar más abajo. Si el rey se puso de rodillas, la gente debe inclinarse o acostarse en el piso. No recuerdo si era rey o no. Pero imagina cómo se termina todo. Si el rey de reyes toma una posición en que nadie le puede ir más abajo que esto, todo termina en el piso. Y si el rey se pone sobre el piso, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cavar? Y como decimos, descendió, ¿verdad?, al infierno, lo más bajo. Y no fue para sufrir, sino más bien para proclamar su victoria. Y ese demuestra la grandeza de su reino. Sí. Porque para vencer a los vivos, ok, pero para vencer a los que ya están muertos, o para vencer al mismo diablo que nadie puede vencer, es como, su reino es demasiado. Dios responde al Torre de Babel, destruyéndolo completamente. Cuando pensamos en el Torre de Babel, quería la gente hacer un torre para ascenderse al cielo y hacer un nombre. Ser reconocido. ¿Cómo Dios hace su nombre? Bajando. Bajando hasta que no hay ni una piedra sobre el otro, ¿verdad? Totalmente lo opuesto en nosotros los seres humanos. Me hace pensar en Pedro, otro relato parecido, ¿verdad? Cuando Jesús está con sus discípulos en la noche que fue entregado y él se pone como siervo, ¿verdad? Él baja al suelo para lavar los pies de ellos y Pedro le dice que no me toques, Señor, ¿no? No me ¿cómo vas a servir a mí? ¿Cómo me vas a llevar a lavar a mí, a mis pies? Que creo que es
como muestra la naturaleza de todos nosotros. Nosotros queremos poder ganar los puntos con Dios, con nuestro servicio. Pero la respuesta de Jesús es, si no me permites servirte a ti, pues no tienes parte de mí, ¿verdad? Entonces, permitiendo a Jesús servirnos, nos hace capaces de servir al prójimo y ofrecerles un servicio auténtico, porque no estamos pensando en ganar puntos a nuestro favor, sino en servirles, servir a esa persona supliendo sus necesidades verdaderas y no pensando en cómo ganar puntos a nuestro favor. Y que de todas formas hemos sido puestos en un lugar de privilegio en cierto modo, ¿no? Porque como dice San Pablo, Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales y es algo que sucede ya, no algo que esperamos. Sentar en la iglesia es simplemente un anticipo de estar en la fiesta en el cielo, y estar en el cielo es un lugar de privilegio, no es cualquier cosa. Su gloria. Ajá. Versículo 37, es su gloria. Si Jesús puede llamar la cruz su gloria, yo creo que podemos llamar el patio de la iglesia en una pandemia, terremoto, huracán. Ahí está. También Su gloria. si Él está presente. Si Ajá. Él está presente. Sirviendo a su pueblo. Bueno, creo que hemos llegado al tiempo. Hay un punto que quería hacer acerca de Poncio Pilato siendo aquel que asigna el jefe en los ojos del mundo. Es el que asigna, no es el Padre Celestial, y eso es fascinante. Pero tiene que estudiar en casa porque no tenemos tiempo para desarrollar este punto. Entonces vamos a concluir con oración. Pastor Gustavo, ¿nos puede guiar? Claro que sí. Amado Padre Celestial, te damos inmensamente gracias porque tú nos has dado tu santísima palabra para que podamos escuchar de ella, arrepentirnos de nuestros pecados, creer en tu evangelio y recibir el cielo. Ayúdanos siempre a poder ser aquellos que sirven a nuestro prójimo de ese mismo servicio que recibimos de ti. Envíanos siempre para participar de tu servicio en tu palabra y sacramentos, y así también poder invitar a otros a esta Santa Cena, a esta fiesta que tú has hecho, finalmente darnos el cielo eterno y la vida eterna. Bendice a todas las personas que nos escuchan, cuídales y guárdales en todas sus necesidades. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Vemos.